Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy tenemos una misión muy clara y vamos a entrar de lleno en esto. Así es. Y la verdad estoy muy emocionada por el análisis de hoy. Hoy nos toca desmenuzar las fuentes proporcionadas. Específicamente vamos a hacer un análisis y comentarios basados en la versión Reina Valera del capítulo 37 del Génesis. Ujú. Un texto histórico fundamental. Y, o sea, te lo digo en serio, quienes nos escuchan y piensan que estos textos antiguos son solo, historias tranquilas para leer en voz baja, pues prepárense. Totalmente. Porque de tranquilo no tiene nada. Para nada. Esto es un drama familiar antiguo que de verdad parece sacado de una serie de televisión moderna, de esas que están de moda hoy en día. Ajá. Hablamos de favoritismo tóxico, sueños de grandeza, una envidia que se vuelve letal, conspiraciones y, bueno, una traición literal por 20 piezas de plata. Es un cóctel explosivo. Y para situar a nuestra audiencia en el contexto general, es crucial entender que este capítulo marca un punto de inflexión, o sea, un cambio radical en los textos históricos. Claro, veníamos de otra narrativa. Exacto. Termina toda esta etapa donde Jacob es el personaje central, el protagonista absoluto, y se levanta el telón para lo que los estudiosos llaman la gran historia de José. Ujú. Es un cambio de era en el relato, pero el motor que impulsa todo este cambio es, irónicamente, una disfunción familiar profunda. Bien, vamos a desempacar esto y dar inicio oficial al análisis de los textos. Vamos a la primera sección, que es el escenario familiar y este veneno del favoritismo en los primeros 4 versículos. Que es donde se siembra toda la tragedia. Exactamente. Tenemos a José, que en ese momento es un joven de 17 años. A esa edad, pues ya estaba trabajando, apacentando ovejas con sus medios hermanos. Los hijos de las siervas, de Bilha y Silpa. Sí, ellos. Y hay un detalle en las fuentes que me llamó muchísimo la atención. El texto menciona que José le llevaba a su padre malas noticias, o sea, reportes de la mala conducta de sus hermanos. Ujú. Básicamente se había ganado la reputación de ser el soplón de la familia. Y sabemos cómo caen los soplones en cualquier grupo. Claro, y ese detalle es importante, pero si lo analizamos a fondo, vemos que el favoritismo es lo que realmente destruye a esta familia. El verdadero veneno. Así es, y lo más impactante es el patrón repetido. Jacob, el padre, está repitiendo el mismo error generacional de sus propios padres. ¿Es verdad la historia de Isaac? Exacto. Recordemos que Isaac amaba más a Esaú y Rebeca amaba más a Jacob. Fue un desastre. Y ahora Jacob hace lo mismo, ama más a José porque, según el texto, era el hijo de su vejez. Y el hijo de su amada Raquel, que eso le suma un peso emocional enorme. Por supuesto. Y Jacob no lo ocultaba, lo hacía completamente evidente. Y ahí es donde entra en escena el famoso símbolo de estatus de esta historia, la túnica de diversos colores. O como sugieren algunos análisis, una túnica de mangas largas o principesca, Ajá. que no era solo una prenda bonita para el frío. No, para nada. El peso de esta prenda es tremendo. No era moda, era casi un uniforme de supervisor o una señal directa de herencia. ¡Wow! Imagínate el contraste visual. Mientras los hermanos mayores usaban ropa de trabajo pesado, corta, diseñada para ensuciarse y sudar en el campo bajo el sol. José se paseaba con esta prenda de estatus. Exacto. Una túnica de mangas largas significaba literalmente que no podías hacer trabajo manual. Era una declaración de que Jacob lo estaba posicionando por encima de sus hermanos mayores. Es como ponerle una diana en la espalda, y el resultado, según las fuentes, es que el odio fue tan profundo que los hermanos ya ni siquiera podían hablarle pacíficamente. Cero tolerancia. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Y justo en medio de este ambiente tóxico, entramos a la segunda parte de la historia, los versículos 5 al 11, los sueños de grandeza y, bueno, la imprudencia total de José. Una combinación peligrosa. José tiene 2 sueños proféticos y decide que es muy buena idea contárselos a la gente que lo odia. El primero es en el campo, con las gavillas de trigo de sus hermanos inclinándose ante la suya. Ujú. Y el segundo es todavía más intenso. El sol, la luna y 11 estrellas postrándose ante él. Lo fascinante aquí es comprender la psicología detrás de todo esto. O sea, las fuentes y los estudiosos coinciden en que estos sueños eran revelaciones divinas genuinas. No eran inventos de él. No era que estuviera alucinando poder. Exacto. Eran reales.
El problema es que José tenía 17 años. Carecía totalmente de la madurez, de la inteligencia emocional y de la prudencia para manejar información de ese calibre. Le faltó tacto. Le faltó leer la habitación. Contarle eso a hermanos que ya no te soportan es echarle gasolina al fuego. Y las reacciones son justo las que esperaríamos. Los hermanos sienten que el odio se multiplica. O sea, la idea de que este hermanito menor reine sobre ellos los vuelve locos. Claro. Pero también está la reacción de Jacob, que lo reprende públicamente por la implicación de que incluso sus padres, el sol y la luna, se postrarían ante él. Y aquí quiero subrayar un detalle vital de la fuente. Ojo con esto. Aunque Jacob lo regañó frente a todos para calmar un poco las aguas, el texto dice que en privado Jacob meditaba en ello. Guardó el asunto en su corazón. Así es. Jacob tenía experiencia con lo divino. Él sabía que Dios hablaba en sueños, así que sospechaba que había un propósito superior en juego, más allá de la aparente arrogancia del muchacho. Eso le da una dimensión tremenda a la figura del padre. Pero bueno, pasamos a los versículos 12 al 28. El viaje, la conspiración y la venta. Todo explota cuando Jacob manda a José a buscar a sus hermanos. Una obediencia que resultó ser muy peligrosa. Sí, porque el viaje no era ir a la esquina. Jacob lo envía desde Hebrón hasta Siquem. Y como no están ahí, José, siendo muy fiel a su misión, sigue buscándolos hasta Dotán. Ajá. Las fuentes destacan que estamos hablando de un viaje de casi 100 kilómetros. 100 kilómetros a pie, buscando a personas que te detestan. Es un detalle que nos muestra la diligencia de José, pero también prepara el escenario para el complot, porque lo ven venir de lejos. Y aquí es donde la fuente cita esta frase escalofriante. Sí. Dijeron, «He aquí viene el soñador. Ahora pues, vamos a matarlo». Es terrible. Pasan de odiarlo en el corazón a planear un asesinato a sangre fría. El pecado escala a la acción. Totalmente. Y en este momento crítico, vemos el contraste entre dos tipos de liderazgo fallido dentro de la familia. A ver, cuéntame de eso. Primero tenemos a Rubén, el hermano primogénito. Él tiene buenas intenciones, en el fondo, pero es un líder débil. Él es el que propone no matarlo directamente, ¿verdad? Tenemos a Judá. Él aporta un pragmatismo súper frío a la situación. Claro, cuando ven pasar la caravana. Así es. Ven una caravana de ismaelitas o madianitas que va rumbo a Egipto. Y Judá, en lugar de defender la vida de su hermano, ve una oportunidad de negocio. Dice, ¿para qué matarlos si podemos sacar provecho económico? Tal cual. Sugiere venderlo. Y antes de tirarlo al pozo y venderlo, viene este momento de despojo y humillación absoluta. Le arrancan la túnica de colores. Le quitan el símbolo de su estatus. Lo despojan de su identidad dentro de la familia. Y finalmente lo venden por 20 piezas de plata, que, revisando las fuentes, resulta ser el precio exacto de un esclavo joven en esa época. Todo es un cálculo frío. Un cálculo matemático del valor de una vida humana. Pero claro, los hermanos se quedan con un problema. Tienen que explicarle a Jacob qué pasó, y entramos a los versículos 29 al 36. La coartada. El engaño maestro. Toman la famosa túnica de la discordia, matan un cabrito, la manchan con sangre y se la llevan al padre. Y aquí es donde se pone realmente interesante por la forma en que hablan. Las palabras exactas que usan. Sí, porque la crueldad está en el lenguaje. Cuando le presentan la ropa ensangrentada no le dicen, «Oye papá, hemos encontrado la túnica de nuestro hermano con mucho dolor». No, se distancian por completo. Le preguntan de forma súper hipócrita. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. O sea, tu hijo, no nuestro hermano. Esa distancia emocional es devastadora. Y desde el punto de vista histórico y teológico, aquí vemos una justicia poética tremenda. La ley de la siembra y la cosecha. Exactamente. Conectemos los puntos históricos de la familia. Jacob, este mismo hombre que estamos viendo llorar ahora, fue el que engañó a su propio padre, a Isaac. Usando la piel de un cabrito en los brazos para parecerse a Esaú. Así es. Y ahora, décadas después, él mismo es devastado por un engaño perpetrado con la sangre de un cabrito, pero esta vez por sus propios hijos. Es un ciclo terrible. Y el luto de Jacob es absoluto. El texto dice que rasga sus vestidos, se niega a ser consolado por nadie y declara que va a descender al Seol. A la sepultura. Sí, bajará a la sepultura llorando por su hijo. Y así, Jacob comienza a vivir en una mentira absoluta, mientras irónicamente José sigue vivo. Así es.
llegando a Egipto donde es vendido a Potifar, el capitán de la guardia del faraón. Y ese es el final del capítulo, dejando la historia en el punto más oscuro y tenso posible. Bueno, y llegamos a la gran pregunta. Quienes nos escuchan podrían preguntarse legítimamente, ¿por qué importa esto hoy? Ujú. ¿Por qué seguimos analizando este drama familiar milenario? Sobre todo si lo que buscamos es aprender sobre dinámicas humanas, psicología o resiliencia. Bueno, si conectamos esto con el panorama general, las fuentes nos arrojan 3 grandes conclusiones o lecciones, que son súper aplicables y profundas. A ver, vamos con la primera. La primera es el proceso antes de la exaltación. Me gusta cómo suena eso. Es que las fuentes subrayan que un llamado o un propósito grande en la vida siempre trae pruebas intensas antes de su cumplimiento. Como dicen muchos comentaristas, antes de llegar al palacio, José tuvo que pasar por el pozo. Es decir, el sufrimiento no era un accidente, era parte de la forja de su carácter. Exactamente. No hay atajos para el liderazgo genuino. Y la segunda conclusión tiene que ver con cómo se ve a José como una figura histórica y tipológica. Tipológica, explícanos un poco más de eso. Sí, muchos estudiosos ven en la vida de José una prefiguración o una figura de Cristo. Los paralelos son asombrosos cuando los pones lado a lado. Ah, claro. Hablamos del hijo amado por el padre, que es enviado a sus hermanos. Ellos lo rechazan, conspiran contra él y lo venden por piezas de plata. Y luego es entregado a gentiles, a extranjeros. Y preservar la vida de los mismos que lo traicionaron. Es un espejo narrativo impresionante. ¡Wow! Es increíble cómo encajan esas piezas en el texto. ¿Y cuál sería la tercera gran conclusión? La tercera, y quizás la más esperanzadora, es el tema de la soberanía en medio del caos. Ujú. La historia deja clarísimo que el mal humano, la envidia tóxica, las malas decisiones, nada de eso puede detener un propósito mayor. Porque la intención de los hermanos era puramente destructiva. Totalmente destructiva, pero ya se anticipa aquí el gran mensaje que coronará esta historia en el capítulo 50 del Génesis. Lo que ellos pensaron hacer para mal terminó siendo encaminado para un bien mayor. Que al final fue salvar a toda esa familia y a muchas naciones de una hambruna brutal que venía años después. Exacto. El caos humano fue utilizado como el vehículo para la preservación histórica. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues nos muestra, creo yo, que las tragedias o los momentos de mayor injusticia que enfrentamos a menudo ocultan una preparación profunda. Una perspectiva que cambia por completo cómo enfrentamos el dolor. En resumen, este análisis nos ha demostrado cómo una familia profundamente disfuncional, impulsada por los celos y el favoritismo de un padre ciego a sus propios errores, Se convierte de manera involuntaria en el vehículo de un plan histórico monumental. así es, una historia fascinante de principio a fin. Y antes de despedirnos, quiero dejar a nuestra audiencia con un pensamiento provocativo. Algo que no exploramos tan a fondo durante el análisis principal, pero que está ahí, latiendo en los textos. A ver, cuéntame. Las fuentes mencionan casi de pasada un momento crítico de Rubén. Dijimos que él planeaba rescatar a José, pero no estaba presente en el momento exacto de la venta. Cierto, él se había alejado por alguna razón. Y cuando regresa a la cisterna y la encuentra vacía, su reacción es de dolor absoluto. Rasga sus vestidos y exclama: «El muchacho no aparece, ¿y yo? ¿A dónde iré yo?». Ujú. Quienes escuchan este análisis pueden detenerse un segundo a imaginar el trauma silencioso y la carga psicológica de Rubén a partir de ese día. Debe haber sido insoportable. Su plan a medias para ser el héroe falló miserablemente, y como resultado directo de su falta de coraje moral para frenar a sus hermanos desde el principio, se vio obligado a vivir durante décadas siendo cómplice de una mentira monstruosa. Una mentira que él veía todos los días cómo destruía el alma de su propio padre. Exacto. Se sentaba a comer con Jacob viendo su dolor, sabiendo la verdad, y no podía decir nada. Es un recordatorio aterrador de los costos ocultos que tiene la inacción. O el intentar quedar bien con todos, sin tomar una postura firme. Así es, especialmente cuando la vida de otra persona está en juego. Es para quedarse pensando un buen rato. Definitivamente. Bueno, con esta reflexión cerramos el análisis de hoy. Les agradecemos mucho por acompañarnos en esta profunda exploración del conocimiento. Ha sido un placer. Sigan cuestionando y profundizando en estas fuentes. Los invitamos a mantener esa curiosidad encendida. Nos escuchamos en la próxima inmersión.